¿Cómo están todos? ¿Todas? Buenas tardes, profe. Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Samuel? Gracias por contestar, por conectarse. Buenas tardes, profe. Bueno, ¿cómo estás, Buenas Javier? tardes. También, amor. Buenas ¿Qué tardes, tal a todos? profesora. Bueno, vamos a comenzar nuestra clase de hoy, ¿verdad? Dijimos que íbamos a entrar en lo que es el procedimiento judicial administrativo. Y en ese sentido tenemos que analizar, para poder conocer ese proceso, vamos a ir analizando las diferentes resoluciones del Tribunal de Cuentas, ¿verdad? Que básicamente han aplicado eh, todo ese proceso normativo que establece tanto la Ley 1462 como también el Código Procesal Civil. Habíamos dicho en la clase pasada que el Código Procesal Civil se aplica de manera supletoria, ¿verdad? Y esto se da porque así lo establece, ¿sí? Así lo establece la Ley 1462 del año 35. Aquí lo tenemos en su artículo quinto, cuando nos dice que en la sustanciación del juicio regirán las disposiciones del Código Procesal Civil. A ver si puedo un ratito. Un momentito, por favor. Quiero proyectar esto. Bueno, habíamos dicho en su artículo quinto que dice que de forma supletoria se aplica el Código Procesal Civil. Bueno, ¿cuál es, para ir entendiendo mejor, cuál es, vamos a decir, tipo el organigrama que tiene este proceso administrativo o judicial administrativo o control de la actividad administrativa? ¿Dónde es que se inicia? Se inicia básicamente dentro de la misma institución que hace el control de la actividad de esa administración, ¿verdad? Ya sea cuando analiza, cuando inicia un sumario administrativo, y el afectado, ¿verdad? Es el que va pasando por las diferentes etapas en ese sumario administrativo. No lo llamamos juicio todavía porque no es en el área jurisdiccional aún, sino que se inicia en el área administrativa y va pasando por las diferentes etapas, y eso dijimos que se rige directamente por la ley 6715, ¿verdad? Hoy día, del año 2015, y por las por las diferentes normativas o leyes de cada institución en este caso. Una vez que finaliza esa etapa administrativa, una vez que finaliza, por así decirlo, el sumario administrativo, y cuando ya no hay recursos, conforme lo establece también la ley 1462, cuando ya no hay recursos previos, cuando se agota la instancia administrativa, es que se abre esta instancia judicial para que el afectado, en este caso, pueda interponer la demanda contenciosa administrativa contra esa resolución que le está afectando, ¿verdad? Que considera que ha violado alguna normativa legal. Y dijimos que vamos a remitirnos al Código Procesal Civil, el Código Procesal Civil, que en su artículo, a partir de su artículo 207, es el que básicamente va a regir este procedimiento en sede contencioso administrativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos remitimos al Código Procesal Civil, pero también nos remitimos al proceso de conocimiento ordinario. Esa parte de la normativa del Código Procesal Civil es el que va a regir, o es la que va a regir dentro de este procedimiento contencioso administrativo.
tenemos que cumplir básicamente todo lo que no está en esta ley 1462, entonces vamos a utilizar las normas del Código Procesal Civil, ¿sí? Básicamente vamos a iniciar con el artículo 215. ¿Por qué el artículo 215? Aquellos que tienen el Código Procesal Civil a mano pueden también abrirlo a partir del artículo 215, que es la normativa que se basa en lo que es la forma de la demanda, ¿verdad? ¿Qué es lo que debe contener el escrito de demanda en sede contencioso administrativo? Está básicamente todo en el artículo 215. ¿Qué nos dice este artículo? La demanda será deducida por escrito y contendrá todo lo que nos dice este artículo desde el inciso A hasta el inciso F prácticamente se debe cumplir para llenar los requisitos, ¿verdad?, de presentación de la demanda. Nombre y domicilio del demandante, nombre y domicilio real del demandado, la designación de lo que se demanda, en este caso va a ser la designación del acto administrativo, ¿verdad?, que se va a demandar, la designación precisa, los hechos en que se funda, explicados claramente, el derecho expuesto sucintamente, la petición en términos claros y positivos, ¿sí? Esta forma de presentación de la demanda, entonces, se adecua a todo lo que establece este artículo 215 del Código Procesal Civil. Ya vimos cuáles son los requisitos que debe cumplir ese acto administrativo. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? El artículo 3º de la ley 1462 debe cumplir primeramente esos requisitos y posteriormente, para entablar la demanda contenciosa, entonces se debe recurrir a este artículo 215 del CPC. Habíamos dicho antes de pasar, entre paréntesis, vamos a hablar un poquitito, ¿cuál es dijimos el organigrama? ¿Qué es lo que cuáles son los pasos, verdad? Primero, se recurre ante la entidad administrativa. Una vez finalizado esa etapa administrativa, ¿verdad? Entonces se puede recurrir ante el Tribunal de Cuentas. Y finalmente, cuando no satisface esa decisión del Tribunal de Cuentas, cuando la resolución del Tribunal de Cuentas no satisface, ¿verdad?, las pretensiones de alguna de las partes, entonces hay vamos a decir, una instancia superior que es la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Penal, ¿sí? Y otra vez la Sala Penal está compuesta por dos secretarías. Todos sabemos que esta Sala Penal está compuesta de dos secretarías. La Secretaría Judicial 3, ¿verdad?, que es la que se encarga básicamente de todos los juicios penales, ¿sí?, penales. Y la Secretaría 4 de la Sala Penal, que es básicamente la que sí se encarga directamente de todo lo contencioso administrativo. Todo lo que se recurre a partir del Tribunal de Cuentas o de las resoluciones del Tribunal de Cuentas, entonces van a ser recepcionadas por la Secretaría Judicial 4 de la Corte Suprema de Justicia, que le pertenece, como dijimos, a la Sala Penal. Ahora bien, y vamos al punto. No porque sea la Sala Penal la que intervenga en el grado de apelación de las resoluciones del Tribunal de Cuentas, se va a aplicar el Código Procesal Penal. En este caso, como dijimos, es el Código Procesal Civil, la normativa aplicable en todo el proceso contencioso administrativo, desde que se inicia, ¿verdad?, en sede del Tribunal de Cuentas hasta que llega en grado de apelación. Estamos hablando en grado de apelación, ¿sí? Grado de apelación ante la Sala Penal. Ahora bien, hay otra sala que pueden también estudiar o analizar, ya sean actos administrativos, ¿verdad?, independientemente a que hayan, si es que no fueron reclamados ante el Tribunal de Cuentas, ¿verdad?,
como también las resoluciones del Tribunal de Cuentas, y es la Sala Constitucional. Esa Sala Constitucional también, y lo vamos a ver en la clase siguiente, pero quiero adelantar un poquitito, la Sala Constitucional también va a regir sus actuaciones con lo que dice el Código Procesal Civil, ¿sí? Pero esto tiene una normativa mucho más específica en el Código Procesal Civil a partir del artículo, a ver, 538, a partir del artículo 538, que básicamente sí, no están establecidos ciertas normativas, ¿verdad?, de presentación y promoción de la acción de inconstitucional, se van a remitir a las formas, es decir, a este artículo 215, pero básicamente toda la normativa referente a los juicios especiales de inconstitucionalidad de los actos administrativos y de las resoluciones del Tribunal de Cuentas que sean impugnadas por vía de acción, ¿verdad? Entonces se va a utilizar o las normativas a ser aplicadas van a ser a partir del 538 del Código Procesal Civil. Pero dijimos, no porque la sala penal sea la encargada de analizar en grado de apelación las resoluciones del Tribunal de Cuentas, no porque sea la sala penal se va a aplicar el Código Procesal Penal, sino que en este caso, y vamos a decir en forma exclusiva, la sala penal va a tener que aplicar el Código Procesal Civil. Entonces, partimos del artículo 215, que es la que nos habla básicamente de la forma de la demanda, qué es lo que debe contener, ¿verdad? ¿Cómo se debe entablar la demanda o el escrito de demanda ante el Tribunal de Cuentas? Y ya dijimos, el artículo 215, desde el inciso A hasta el inciso F. Posteriormente, si nos vamos a la Ley 1462, en el artículo sexto, nos habla un poquitito de lo que es el término de prueba, ¿verdad? El término de prueba, es decir, el periodo de prueba, el periodo que se abre, ¿verdad?, dentro del juicio contencioso administrativo, y nos dice que el término de prueba será el que señale el superior tribunal dentro del ordinario. ¿Sí? Dentro del ordinario. Es decir que ahí debemos remitirnos ya al artículo 253 del Código Procesal Civil, que nos dice que el plazo será fijado, el plazo de prueba en este caso, será fijado por el juez y no excederá de 40 días. Es decir, entonces, que vamos a aplicar nuevamente, el Tribunal de Cuentas va a aplicar nuevamente este artículo 253 del Código Procesal Civil en cuanto se trate al periodo de prueba. Cuando vamos a entablar una demanda ante el Tribunal de Cuentas, ¿verdad? Es necesario no solamente agregar la resolución o el acto administrativo que está demandando, ¿verdad?, una de las partes, la parte afectada en este caso, sino que también es necesario que se agreguen todas las pruebas que hacen a ese derecho, ¿sí? Es necesario que el afectado agregue todas las pruebas, todas las documentaciones que considera, ¿verdad?, que está violando esa normativa, que se aplicó mal esa normativa. ¿Qué efecto? Los efectos de que el Tribunal de Cuentas al momento de analizar, pueda efectivamente verificar si es que el acto administrativo impugnado condice, vamos a decir, con el principio de legalidad, ¿sí? Es decir, lo que va a hacer es, va a analizar la legalidad y la regularidad de ese acto administrativo. Para ello debe contar con todas las pruebas necesarias. Normalmente lo que hace la parte demandante es agregar
expediente administrativo. El expediente administrativo de la entidad, ¿verdad? Ese expediente que sirvió de base, vamos a decir, para dictar esa resolución que se impugna. El expediente del sumario, etcétera. O sea, todas aquellas pruebas que sean suficientes para poder demostrar el derecho que está solicitando esta persona, ¿verdad? Este afectado, entonces va a servir para que el Tribunal de Cuentas pueda analizar y resolver acabadamente. Acá traigo, acá traigo, ya que estamos hablando de inicio de la demanda, una resolución, y todas estas resoluciones básicamente traté de enfocarme en resoluciones nuevísimas que fueron dictadas este año por el Tribunal de Cuentas. Si ven, vamos a irnos hasta el final. Esta es la resolución número 1 del 6 de febrero del 2025. Acá chiquitito lo tenemos. De igual forma, todas estas resoluciones voy a pasarle a, al IPEL, ¿verdad? Para que pueda alzar en el aula. Esta es la resolución 1, el acuerdo y sentencia número 1 del Tribunal de Cuentas del 6 de febrero del 2025 y es un juicio, vamos a decir, que entabla Núcleo S.A. en contra de una resolución de la SEDECO, de la Secretaría de Defensa del Consumidor. ¿Sí? ¿Qué es lo que reclama en esta demanda contenciosa administrativa la firma Núcleo? Y nos dice que Núcleo promovió acción contenciosa administrativa contra la resolución número 1854 /22, ¿verdad? Del 23 de diciembre del 2022, dictada por la Secretaría de Defensa del Consumidor y del Usuario. ¿Sí? Básicamente, en esta resolución, la Secretaría o la SEDECO impuso una sanción administrativa a, a la firma Núcleo, ¿verdad? Que, bueno, en este caso no vamos a ir detallando en qué se basó la demanda, sino que básicamente lo que quiero acá con esta resolución es mostrarle un poquitito qué es lo que resolvió el Tribunal de Cuentas, ¿verdad? En esta parte se expone qué es lo que básicamente todo lo que ataca, ¿verdad? Todo lo que solicita Núcleo S.A., porque el Núcleo es la que promovió la demanda contenciosa administrativa, y en esta primera parte se cita, ¿verdad?, la designación de lo que se demanda, que es la resolución de la SEDECO, ¿verdad?, los hechos en que se funda, ¿verdad?, cuenta efectivamente los hechos, el derecho también expresa, y también la petición en términos claros y positivos. Todo esto está detallado en esta primera parte de la resolución del Tribunal de Cuentas en lo que respecta a el derecho reclamado por Núcleo S.A. Seguidamente se expone, ¿verdad?, la contestación que hace la Secretaría del Consumidor y del Usuario, ¿verdad?, la SEDECO, ¿verdad?, todas las pretensiones, ¿verdad?, que contesta la SEDECO en base a, perdón, las pretensiones del Núcleo S.A. Sin embargo, ¿qué le dice el tribunal? De forma preliminar, se analiza, dice, el análisis de las actuaciones, se analiza la caducidad del derecho, ¿verdad?, para accionar, la caducidad que tenía Núcleo S.A. para poder accionar en este caso. Y cita básicamente la ley 4046, ¿verdad?,
que modifica el artículo 4 de la ley 1462. Recordemos que la ley 4046 no está de por sí derogada. ¿Por qué? Porque la ley 4046 lo que establecía o lo que establece, lo que hace, dijimos, es unificar todos los plazos para la promoción de la demanda contenciosa administrativa. Y condice exactamente con lo que dice la ley 6715, ¿verdad? Y vamos a leer. El recurso contencioso administrativo contra toda resolución administrativa deberá interponerse dentro del plazo de 18 días. Solamente eso dice. Y lo que hace la ley 6715 es establecer el plazo de 18 días hábiles. Le agrega, ¿verdad? Esa palabra hábiles. Entonces, no está en contra, no está en contra de lo que dice entonces la ley 6715 de procedimientos administrativos, sino que condice exactamente en el plazo para accionar o para promover la demanda contenciosa administrativa. Entonces, lo que dice el Tribunal de Cuentas en forma preliminar es, se va a analizar si tu derecho para accionar caducó o no. ¿Sí? Y en base a ese plazo de 18 días hábiles que nos dice la ley, va a hacer el conteo, se va a hacer el conteo, ¿sí? Y también hace un pequeño, vamos a decir, aclaración, que ese plazo que establece tanto la ley 6715 como la ley 4046 son plazos, dice, no son un plazo de prescripción, sino es un plazo de caducidad, le dan el nombre de caducidad, ¿sí? Toman como la figura de una caducidad. Por tanto, se trata de una falta de acción por caducidad del derecho para accionar, ¿sí? Ese es el análisis que hace el Tribunal de Cuentas, ¿verdad? Como en forma primera, en forma preliminar, de manera preliminar, nos dice. Seguidamente dice, el acto administrativo impugnado fue dictado en el marco de un sumario administrativo, ¿sí? Núcleo, ¿verdad? Fue objeto de un sumario administrativo dentro de la SEDECO, dentro de la instancia administrativa de la SEDECO, ¿verdad? Por hechos denunciados, nos dice en fecha 27 de julio del 2021, ¿sí? Fecha de recepción de la denuncia del expediente es el 27 de julio del 2021 por una supuesta violación a la ley del consumidor y del usuario, la ley 1334. Luego nos dice que el sumario administrativo se inicia el 27 de julio del 2021 y se da por concluido el 23 de diciembre del 2022, lo cual fue notificado al accionante el 16 de enero del 2023. 16 de enero del 2023, entonces se da a conocer al accionante, ¿verdad?, la resolución de la SEDECO, mediante la cédula de notificación electrónica. Entonces, se cuenta teniendo en cuenta, y hacen alusión, un punto también importante en esta resolución es el criterio que tiene el Tribunal de Cuentas que dice, teniendo en cuenta la feria judicial de enero, ¿verdad? Y también la ley que establece que no se cuentan los plazos o se suspenden los plazos dentro de la feria judicial, entonces descuentan, vamos a decir, o no toman en cuenta todo lo correspondiente a enero. Entonces empiezan a contar a partir del 1 de febrero, no así a partir del día siguiente de la notificación, que en este caso, o si fuese febrero, se empezaría a contar a partir del 17 de febrero. En este caso, como la resolución fue notificada el 16 de enero y no se cuenta el plazo durante la feria judicial, el plazo empieza a correr a partir del primero, o empezó a correr a partir del 1 de febrero del 2023. A partir de ahí, entonces, se va a empezar a contar o a computar el plazo de
18 días hábiles para accionar ante el Tribunal de Cuentas, conforme lo establece el, dice, artículo 4 de la ley 1462. Y a esto lo tenemos que agregar también la ley 6715. Cabe advertir que el accionante tenía tiempo de presentar su acción hasta el 27 de febrero, hasta las 9 horas, nos dice, ¿verdad? En aplicación del artículo 150 del Código Procesal Civil. Y esta es la respuesta que uno de los compañeros, la clase pasada, había consultado, ¿verdad? Que decía, ¿qué pasa? El Tribunal de Cuentas toma en cuenta el plazo de gracia que nos da el artículo 150 del Código Procesal Civil, que se puede presentar hasta el día siguiente a las 9 horas. Y en esta resolución ya nos habla y nos dice que sí, que se va a computar ese plazo de gracia dentro del plazo de los 18 días. Esta resolución es la que nos da entonces ese análisis que hace el Tribunal de Cuentas. En ese sentido, computa como válida la presentación posterior, vamos a decir, al día, ya sea el día 19, ¿verdad? Pero hasta las 9 horas. Sin embargo, en este caso nos dice que el accionante tenía tiempo de presentar hasta el 27 de febrero del 2023. Sin embargo, ¿verdad? Sin embargo, se observa que la acción fue presentada el 28 de marzo a las 11:14, a las 11 horas y 14 minutos. Como se podrá notar, la acción fue presentada fuera del plazo establecido en la norma. Entonces, con esto, el tribunal declara la caducidad del derecho para accionar y ordena el archivo del expediente. Acá vemos entonces que de manera preliminar, ¿verdad? Sin que fuera objeto o reclamo por parte de la contraparte, vamos a decir, o de la demandada en este caso, no fue objeto este derecho, ¿verdad? Este derecho de la caducidad o del derecho de accionar de la parte demandante. ¿Sí? No fue objeto de agravio, sino que el tribunal de forma preliminar lo estudió, lo analizó y lo decidió. ¿Sí? Queda claro entonces que de manera preliminar el Tribunal de Cuentas analiza sí o sí, en este caso, queremos decir prescripción, pero en este caso nos aclara que es la caducidad, en este caso, el derecho, el plazo de caducidad para accionar o el plazo de caducidad del derecho para accionar. ¿Queda claro entonces esto? Otro punto importante también, continuando con los requisitos de forma, ¿verdad? Con los requisitos de forma es lo que establece el artículo 222 cuando hace alusión al traslado de la demanda. El traslado de la demanda, el 222 del CPC nos dice que presentada la demanda, en la forma prescrita, el juez dará traslado de ella al demandado, citándolo y emplazándolo para que lo conteste dentro del plazo de 18 días. Y en este caso, también, por igualdad, ¿verdad?, de las partes, se va a tener en cuenta los 18 días hábiles para poder contestar la demanda contencioso administrativa. En cuanto a las excepciones oponibles, toda vez que sean pueden ser planteadas, ¿verdad? De forma previa, ¿verdad? O también de previo especial pronunciamiento, pueden ser planteadas las excepciones que se establecen en el 224, toda vez que se pueda, ¿verdad?, plantear ese tipo de excepciones.
o se necesite plantear ese tipo de excepción. Ya dijimos el plazo para contestar la demanda, que es de 18 días hábiles. Tanto el 222 como el 234 hacen alusión de este plazo de contestación. Al igual que la presentación o la promoción de la demanda, la contestación de ella, la contestación de la demanda, debe reunir también los requisitos establecidos en el artículo 235, en este caso, ¿verdad? En la contestación opondrá el demandado todas las excepciones o defensas que según el código no tuviera carácter previo, sin perjuicio de la facultad consagrada en el 233, ¿verdad? Y además deberá reconocer o negar categóricamente cada uno de los hechos expuestos en la demanda. Deberá negar o reconocer cada uno de los hechos expuestos en la demanda. La autenticidad de los documentos acompañados que se le atribuyen y la recepción de las cartas. Bueno, vamos, todo lo que nos dice este inciso A, entonces, del Código Procesal Civil debe de cumplirse al momento de contestar la demanda. También es obligatorio especificar con claridad los hechos que alegare como fundamento de su defensa. Al igual que la parte demandante, ¿verdad? Debe, como dijimos, establecer los hechos en que se funda, ¿verdad? Debe explicar claramente los hechos en que se funda. La parte demandada también debe especificar con claridad los hechos que alegare como fundamento de su defensa. Y observar en lo concerniente, digo bien, los requisitos prescriptos en el artículo 215, ¿verdad? Remite nuevamente a los requisitos de la demanda y será aplicable lo dispuesto en el artículo 219. Y acá es importante, como dije en primer momento, agregación de la prueba documental. Se debe agregar esa prueba documental, es decir, efectivamente debe agregarse la resolución, en este caso, si es que se demanda una resolución administrativa, debe agregarse en el momento de la promoción de la demanda. Debe agregarse indefectiblemente la prueba documental. Bueno, en cuanto a las pruebas, ya hablamos, ¿verdad? El plazo va a estar establecido por el propio tribunal. El tribunal va a establecer el periodo de prueba, ¿verdad? Que no debe sobrepasar o exceder, dijimos, de 40 días, conforme lo dispone el artículo 253. A ver, vamos entonces a ir analizando diferentes resoluciones del Tribunal de Cuentas. Dijimos, ¿qué nos dice? Se trajo a acuerdo el expediente caratulado, no vamos a dar nombre, pero bueno, contra dictamen número 566 del 30 de agosto del 2022 y otra, ¿verdad?, de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda. Contra un dictamen, ¿verdad? ¿Qué nos dice el dictamen? Si nosotros vamos a la definición del dictamen, el dictamen es una opinión, ¿verdad? Una opinión que da, por decir así, puede dar la asesoría jurídica de la institución, en este caso, que puede tener o no, que puede ser o no vinculante a los efectos de una resolución, ¿sí? Puede o no ser vinculante. Pero normalmente cuando se demanda contra un dictamen, el Tribunal de Cuentas lo rechaza, ¿verdad?
También la Sala Constitucional lo rechaza cuando es un dictamen porque es una opinión nada más, una opinión. Pero en este caso, independientemente, acá lo que se tiene que ver es qué es lo que resuelve este dictamen, en este caso, el dictamen 566. Entonces, no nos vamos a regir por el nombre, vamos a decir, o por la nomenclatura que se le da, ¿verdad? Sino que lo que tenemos que analizar bien es qué es lo que resuelve ese documento, ese acto administrativo, este dictamen en este caso. ¿Qué es lo que resuelve? Vamos a ver un poquito. Nos dice que en fecha 27 de septiembre del 2022 se promovió demanda contencioso administrativa contra el dictamen número 566 del 2 de septiembre de la Subsecretaría de Estado de Administración Financiera de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones y contra la resolución número 3573 del 2017, ¿verdad? ¿Qué es lo que, si no vamos a leer esto, vamos a irnos un poquito más abajo ya en lo que dice el tribunal? Acá es la contestación que hace, ¿verdad? La abogacía del Tesoro, o sea, la abogacía fiscal, la abogacía del Tesoro, del Ministerio de Hacienda, en contra de la demanda promovida en su contra, ¿verdad? Y vamos a irnos más abajo. El tribunal dice que de la lectura de la pretensión de la parte actora, ¿verdad? Del demandante, se tiene que el acto administrativo impugnado es aquel que denegó la solicitud del accionante de aplicación de la ley 5498, independientemente a qué ley sea, a qué normativa. Acá nos dice que el acto administrativo impugnado es el que denegó la solicitud del accionante de aplicación de una normativa. Y abajo nos describe, ¿verdad?, qué es lo que resolvió este dictamen. Por eso le pone uno de los miembros del Tribunal de Cuentas, dictamen resolución, dice 566. Artículo primero, no hacer lugar al pedido efectuado por el señor Rodolfo Rufino Lugo. En consecuencia, corresponde notificar al recurrente a los efectos legales. ¿Mm? No hace lugar al pedido efectuado, es decir, que resuelve una cuestión, que es la propia entidad la que está resolviendo la cuestión por medio de un dictamen. Tiene carácter, entonces, vamos a decir, el carácter de poder poner fin, en este caso, al proceso administrativo. No hace lugar a la pretensión de, en este caso, el señor fulanito de tal, Rodolfo Lugo, en este caso, ¿sí? Que pasando el estudio del fondo de la cuestión y analizar las constancias de autos, nos dice, ¿verdad? Surge como consecuencia del acto administrativo que acuerda la jubilación al actor de conformidad a la ley 2345, ¿verdad? Hubo una resolución previa. Hubo una resolución, nos dice, hay una resolución previa y lo que hizo fue cuestionar esa resolución previa, esta persona, ¿verdad? Cuestionó la resolución previa en sede administrativa y no se le hizo lugar por medio de este dictamen. ¿Sí? Eso es lo que nos dice. Entonces, acá lo que tenemos que ver, no vamos a entrar a analizar el fondo, solamente a los efectos de que podamos identificar de que no porque sea la nomenclatura sea dictamen, el Tribunal de Cuentas va a dejar de analizar. Analizó en este caso, ¿por qué? Porque consideró que lo resuelto en ese acto administrativo era, ¿verdad?, era una situación que ponía fin al procedimiento administrativo.
Y en este caso, como ven, se resolvió hacer lugar a la demanda contenciosa administrativa instaurada por, ¿verdad?, contra la resolución número 3573 y contra el dictamen de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones. El efecto, ya que estamos en este punto, ¿cuál es el efecto de hacer lugar a la demanda contenciosa administrativa o administrativa, ¿verdad? El efecto es la de revocar el acto administrativo impugnado. Revocar el acto administrativo impugnado. Y en este caso, como vemos, se revocó el dictamen resolución número 566 y la resolución 3573 de la Dirección de Jubilaciones y Pensiones, ¿sí? Y disponer el haber jubilatorio del señor, ¿verdad? Conforme al artículo 42. Bueno, acá lo que entendemos que lo que se reclamó es el haber jubilatorio, en este caso, de este funcionario, ¿verdad? Ya pasado a la jubilación. Pero, como ven, se hace lugar a la demanda y el efecto es la de revocar el acto administrativo. ¿Cuál sería el efecto? Y para que no confundan, ¿verdad? Porque mucha gente dice que es demando ante lo contencioso administrativo o demando ante la sala constitucional, ¿verdad? Porque pueden, independientemente, podés demandar por uno o por otro. Pero luego, la clase que viene, vamos a ver qué es lo conveniente, cuándo se debe, vamos a decir, promover la acción de inconstitucionalidad y cuándo se debe instaurar la demanda contenciosa administrativa. Acá es importante conocer también el efecto. Cuando uno promueve la acción de inconstitucionalidad contra una resolución administrativa, en este caso, ¿verdad? Contra una resolución administrativa, en este caso, el efecto va a ser la inaplicabilidad de esa resolución. Inaplicabilidad de esa resolución. Sin embargo, cuando se promueve una demanda contencioso administrativa y se hace lugar a esa demanda, el efecto es la revocabilidad de ese acto administrativo. Se revoca ese acto y no existe. Sin embargo, la acción lo que hace es directamente le inaplica, ¿verdad? Resuelve que se inaplique esa resolución que se basó en una norma inconstitucional, etcétera, ¿verdad? A la parte, a la parte, vamos a decir, que demanda, que promueve la acción, ¿sí? Al caso concreto en este caso. Pueden haber varios actores, vamos a decir, en esa resolución, y si solamente uno demanda la acción de inconstitucionalidad, solamente a ese uno se le va a inaplicar esa resolución. Los demás, es decir, el efecto de esa resolución va a seguir con normalidad. Bueno, eso lo vamos a ver en la clase que viene, pero lo importante es conocer, ¿verdad?, la diferencia entre si se demanda ante lo contencioso administrativo y si se promueve acción, ¿verdad?, ante la sala constitucional. A ver, siguiente. Ya vimos, nuevamente vamos a ver la presentación fuera de plazo, ¿verdad? Presentación fuera de plazo. Esta es una demanda en contra de una resolución de la Dirección de Jubilaciones y Pensiones, ¿verdad? Jubilaciones y pensiones no contributivas, nuevamente. Nos vamos. Como dijimos, toda esta primera parte es lo que hace a la promoción de la demanda, como a su contestación. Corresponde a este tribunal la verificación de las condiciones de regularidad del acto administrativo impugnado. ¿Qué es lo que van a analizar acá? Dice las condiciones de regularidad del acto administrativo impugnado, ¿sí?
Y este magistrado lo que hace en primer lugar es hablar directamente sobre las condiciones de regularidad del acto. ¿Sí? Condiciones de regularidad, nos dice condiciones de validez, principio de congruencia, sabemos que debe estar fundado, ¿verdad? Tanto las resoluciones administrativas como las resoluciones judiciales deben fundarse en la ley, en la Constitución, etcétera. Esto es lo que se analiza entonces como condiciones de regularidad del acto administrativo. ¿Mm? Y finalmente nos dice este magistrado, en este primer voto, vamos a decir que, dada la forma del planteamiento y exposición de los argumentos por la accionante, considero que el tribunal no puede pronunciarse positivamente, siendo que el actuar de la administración resulta regular, competente, legal y formalmente correcto. Analizó, en este caso, todos los requisitos de regularidad del acto y concluyó de que este acto administrativo es regular, es competente, es legal y es formalmente correcto. Eso es el voto de uno de los magistrados del Tribunal de Cuentas. Sin embargo, el otro miembro, dice, como primer punto, debe abocarse de oficio, como dijimos en el otro ejemplo, ¿verdad? Debe abocarse de oficio, el Tribunal de Cuentas debe abocarse de oficio al estudio de los presupuestos de admisibilidad de la presente demanda contencioso administrativa. Específicamente, el presupuesto que exige, ¿verdad?, el plazo de interposición de la demanda. Entonces, como cuestión previa, como cuestión preliminar, nuevamente tenemos que analizar vamos a decir, la admisibilidad, ¿verdad? Los presupuestos de caducidad, ¿verdad? Para poder accionar en este caso. Y nuevamente nos habla del artículo 4 de la ley 4046, que dice que el recurso de lo contencioso administrativo contra toda resolución administrativa deberá interponerse dentro del plazo de 18 días. Dentro de esta normativa, ¿verdad? Y de las constancias de los autos, se deduce que esta demanda, ¿verdad?, en este caso, se interpuso fuera de plazo. Y explica, ¿verdad? Explica que la resolución impugnada es de fecha 6 de mayo del 2019. En este caso se deniega una solicitud de reconsideración, ¿verdad?, de una resolución. La resolución impugnada fue notificado al accionante en fecha 18 de septiembre del 2019, de conformidad a la cédula de notificación agregada por la actora con la interposición de la demanda, ¿verdad? O sea, lo que hizo. Eso es muy importante también. Con la interposición de la demanda, agregar la cédula de notificación. Agregar esa cédula. Es importantísimo agregar esa cédula de notificación para que de forma previa el tribunal pueda considerar si es que está o no en tiempo, ¿verdad?, a los efectos de contabilizar el plazo para accionar. Entonces, lo que se hizo fue agregar la cédula de notificación al momento de promover la demanda, ¿verdad?, por la parte autora, y nos dice que la demanda fue interpuesta en fecha 4 de noviembre del 2022, conforme al cargo, ¿verdad? Y siendo así, han transcurrido más de 3 años entre la fecha de notificación del acto administrativo y la promoción de la demanda. ¿Qué es lo que hizo entonces este magistrado? De forma previa, estudió o analizó, ¿verdad?, el plazo de promoción de la demanda, sin entrar a estudiar del fondo, ¿verdad?, de fondo, todo lo peticionado en el escrito de presentación. Entonces, eso es lo que hizo este magistrado, y con adhesión del tercer miembro, entonces, lo que hacen es no hacer lugar
a la presente demanda, ¿verdad? Por haber sido planteada fuera del plazo legal de 18 días hábiles. Si bien el primer magistrado tampoco hizo lugar a la demanda, ¿verdad? Porque dijo que el acto era regular, ¿verdad? Porque estudió los efectos de la regularidad del acto y dispuso que era regular. Sin embargo, lo que hacen los magistrados, los demás magistrados, es establecer este análisis previo al plazo de promoción de la demanda. ¿Mm? A ver. Le traje algunas que otras resoluciones, ¿verdad? Para poder ir analizando. Vamos a ver esto. Entrando ya a analizar el fondo de la cuestión. Vamos a decir que ya se pasó el análisis preliminar, ¿verdad? Del plazo. El tribunal entendió que esa demanda se presentó en plazo, ¿verdad? Estaba en plazo de promoción. Entonces pasa a analizar ya el fondo de la pretensión de la parte actora, ¿sí? De la parte demandante. En este caso, lo que se demanda es en contra de una resolución dictada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, ¿sí? Y es básicamente en contra de la destitución de un funcionario del Tribunal Superior de Justicia Electoral, la destitución de un funcionario. ¿Qué decía la resolución? Acá tenemos, fundamenta su recurso. Por la resolución recurrida al Tribunal Superior de Justicia Electoral resolvió destituir a la funcionaria Cintia Carolina Rivas, ¿verdad? Con cédula de identidad, un tanto, etcétera, etcétera. Declarar vacante la categoría presupuestaria, informar la obligación establecida en el 104 de la Constitución, es decir, la presentación de su declaración jurada y comunicar a la Dirección General de Administración y Finanzas. Acá lo que se dispuso es la destitución de un funcionario público del Tribunal Superior de Justicia Electoral, ¿sí? El primer voto el primer voto del miembro del Tribunal de Cuentas hace alusión de que en esa resolución fueron, vamos a decir, sancionados por el mismo hecho, básicamente, 5 personas diferentes, ¿sí? 5 funcionarios diferentes, de los cuales 2 funcionarios fueron sancionados con faltas, si no me equivoco, faltas leves. Vamos a ver un poquito. Mm. Sí, bueno. Antes debemos analizar y estudiar la resolución mencionada en autos, ya que para la realización del mismo fundamental es el estudio del mismo. Nos dice, constan autos que el sumario administrativo afectó 5 personas y los citados fueron sancionados por el mismo hecho, pero 4 de ellos fueron sancionados de manera diferente y solo una persona fue destituida, dice. O sea, 4 fueron sancionados de manera, dice, leve, y una sola se le dispuso, ¿verdad?, la sanción más grave, que es la destitución o separación del cargo. ¿Qué nos dice este magistrado? Con lo mencionado podemos notar que el sumario afectó 5 funcionarios por los mismos hechos y los mismos fueron tipificados en todos los casos como falta de segundo grado. Sin embargo, a la accionante se le aplicó la máxima sanción, que sería la destitución. Y nos dice, con esto se puede notar que nos encontramos ante un caso de disimilitud y desconsideración por parte del ente sumariante al ejecutar dicha resolución. ¿Qué es lo que nos dice este miembro del tribunal? Que en la resolución se establecieron 4 sanciones diferentes más leves y una sola, ¿verdad? Una sanción más grave, pero que
fueron sancionados por los mismos hechos. Entonces, por el principio de igualdad, ¿verdad? Este magistrado hace lugar, ¿verdad?, a la pretensión de la demandada, ¿verdad? Nos lleva, dice la desigualdad, nos lleva a cuestionar cómo las leyes pueden ser tanto un instrumento de inclusión como de perpetración de inequidades. ¿Sí? Entonces, resuelve que el Tribunal Superior de Justicia Electoral incurrió en un vicio, ya que la Administración ha emitido la resolución tanto, ¿verdad? 209, la cual aplica la sanción máxima que sería la destitución a la funcionaria, ¿verdad? Y luego los demás sumariados son sancionados con una sanción más leve. Entonces, en base a ese principio, ¿verdad?, de igualdad, es que se resuelve este caso. Sin embargo, el otro miembro de la sala, ¿verdad?, del tribunal, disiente con ese criterio del primer magistrado y dice que hace un estudio más acabado de los hechos, ¿verdad? De los hechos, no de la resolución en sí, sino de los hechos, y va un poquito más allá y nos dice que la señora, ¿verdad?, destituida, en este caso de funcionaria permanente de la justicia electoral, afectada a, bueno, nos da el cargo, etcétera, etcétera, y nos dice que violó, vamos a decir, o vulneró una normativa del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y hace alusión de que la destitución no fue por medio de la aplicación de la ley 1626, en este caso, porque la justicia electoral tiene, vamos a decir, está amparada en la acción de inconstitucionalidad contra la ley 1626, por lo tanto, esa normativa no puede serle aplicada. Sin embargo, se le aplicó la normativa interna del Tribunal Superior de Justicia Electoral, que es el reglamento de régimen sumarial para el funcionario permanente y contratado de la justicia electoral. ¿Sí? Y en base a esa normativa y a los hechos en sí, esta persona fue destituida de la institución. ¿Sí? ¿Se aplicó? Entonces, el reglamento interno, el reglamento de régimen sumarial para el funcionario permanente y contratado. No así la ley 1626. Y por lo tanto, se hizo lugar a la presente acción contenciosa administrativa, ¿verdad? Y se anuló la resolución, por lo tanto, al anularse la resolución, se anula directamente el efecto. ¿Cuál es el efecto? Se anula la destitución, ¿sí? ¿Preguntas hasta acá? Bueno, seguimos. A ver, vamos a... Este es un caso donde se plantea muchísimo este tipo de casos ante el Tribunal de Cuentas, son las personas que se benefician o están beneficiadas con la pensión respecto a los jubilados, ya sea de la administración pública, bueno, los jubilados en sí, ¿verdad? En este caso, la actora, ¿sí?, la demandante, lo que hizo fue promover la acción contenciosa administrativa contra la providencia de fecha 1 de febrero del 2023 dictada por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones. Nuevamente contra una providencia, decimos. Una providencia es una resolución, sí es una resolución, pone fin al proceso administrativo y lo tenemos que ver de acuerdo a lo que resuelve en sí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que resolvió? A ver un poquito, si nos vamos más abajo, vamos a ir viendo qué es lo que resolvió esta providencia.
Acá dice dictamen, pero en realidad podríamos decir que es una resolución en sí. El Tribunal de Cuentas consideró que es una resolución que puede ser ya demandada ante el Tribunal de Cuentas. Ya pasó el filtro previo, vamos a decir, tanto de que si puede o no ser, es o no, vamos a decir, pone o no final proceso en sede administrativa, sí, y se presentó dentro del plazo, también se presentó dentro del plazo. Son los dos puntos que previamente analiza el Tribunal de Cuentas, ¿sí? Bueno, básicamente lo que esta persona demandó ante el Tribunal de Cuentas es a ver, ¿qué nos dice? Bueno, surge como consecuencia del acto administrativo que denegó el pedido de acrecentamiento o de ajuste, ¿verdad?, de pensión formulado por la demandante, correspondiendo a este tribunal determinar las leyes aplicables al caso del VAR. ¿Cuál es la situación en este caso? La ley 2345, ¿verdad? La ley 2345 establece que las pensiones o el beneficio de la pensión a ser otorgado al cónyuge, ¿verdad?, del jubilado, se establece en un porcentaje del 65%. Sin embargo, en el siguiente ítem nos dice que esos 65%, si es que hay descendientes, le va a corresponder al cónyuge, ¿verdad?, 45%, y los 20 restantes se van a distribuir entre los descendientes. En este caso se hizo así. En primer momento, esta persona obtuvo la pensión, ¿verdad? Se aplicó, dice, el porcentaje del 45% sobre la asignación que correspondía al haber de retiro del causante, y los demás 20%, ¿verdad?, se le adjudicó, vamos a decir, a los descendientes. Posteriormente, o al descendiente en este caso. Posteriormente, el descendiente, que era el hijo, llegó a la mayoría de edad. Llegó a la mayoría de edad. Por lo tanto, ¿qué es lo que reclamó en sede administrativo? En sede administrativa esta persona reclamó el acrecentamiento de ese 20% que en su momento estaba percibiendo el descendiente, que se le acreciente a su pensión, que hasta ese momento era 45%. ¿Por qué? Por el hecho de haber llegado a la mayoría de edad, que el hijo haya llegado a la mayoría de edad. ¿Cuál es el criterio de uno de los miembros del Tribunal de Cuentas? Dice, la ley dice que se establece la pensión y se le estableció la pensión en ese momento en 45% y no puede ser acrecentada más adelante. Y ya que se quede con ese 45%. Es lo que va a percibir ya desde el momento que se le otorga hasta el final. Sin embargo, los otros dos miembros son del criterio de que esos 20% que en su momento percibía el descendiente debe ser acrecentado, una vez que cumpla ya la mayoría de edad, debe ser acrecentado a la pensión del cónyuge. ¿Por qué? Porque dice que en el primer inciso establece cuál va a ser el porcentaje efectivo de la pensión del cónyuge, nos dice en 65%. Y si hay descendientes, ese cónyuge va a compartir, dicen, compartir el 20% con los descendientes. Y teniendo en cuenta que ya ha llegado la mayoría de edad, que ya ha finalizado, vamos a decir, lo que la ley establece para que siga percibiendo, entonces vuelve a acrecentarse, vamos a decir, o a percibir en su totalidad el cónyuge superstite. Entonces, básicamente, esos son los criterios que maneja el Tribunal de Cuentas, ¿verdad?, para cuando se quiera demandar el acrecentamiento de la pensión.
Este, podemos hablar de nuevamente de la pensión contra una resolución de la Dirección de Pensiones No Contributivas en este caso. En este caso ya no es jubilación ni pensión, sino que hablamos de resoluciones de la Dirección de Pensiones No Contributivas. En el presente caso, lo que se demanda es contra la resolución de la Dirección de Pensiones No Contributivas, ¿verdad? Por el cual a ver si tengo lo que dice, más abajo, como dijimos, esta es la contestación del Ministerio de Hacienda. Acá. El accionante presenta demanda contenciosa administrativa contra la resolución número 4508 del 24 de julio del 2023 y otras dictadas por la Dirección de Pensión No Contributiva, por la cual deniega por improcedente la solicitud de pensión como heredera de veterano de la Guerra del Chaco, presentada por la señora, ¿verdad? Por considerar que la recurrente cuenta con 66% de discapacidad laboral. Se deniega, ¿verdad? La pensión porque la persona o la recurrente solo cuenta con un 66% de capacidad laboral. Sin embargo, vamos a decir, el criterio del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Basándose en la Ley de Presupuesto General de la Nación, ¿verdad? De todos los años, que dice que solamente va a corresponder la pensión como heredera de veterano de la Guerra del Chaco si la recurrente cuenta con el 100% de capacidad o discapacidad laboral. Este tipo de resoluciones, son los que se pueden demandar tanto en sede del Tribunal de Cuentas o contencioso administrativo como en sede constitucional o sala constitucional. ¿Por qué? Porque acá lo que se va a analizar y lo que el recurrente dice es, se está violando, esta resolución viola una norma constitucional. Dice, viola el artículo 130 de la Constitución, en donde este artículo 130 dice que no condiciona ni tampoco exige que la discapacidad debe tener un porcentaje, ni tampoco que deba ser anterior o posterior al deceso del veterano. Estos son los tipos de resoluciones que pueden demandarse tanto en una u en otra sede, ya sea en lo contencioso administrativo como en la sala constitucional, ¿sí? Hay que tener bien en cuenta nomás, entonces, como dije, el efecto, ¿verdad? De que cuando se hace lugar en sede administrativa, contencioso administrativa, como cuando se hace lugar ante la sala constitucional. Pero acá entonces lo que reclama la recurrente es que se le está vulnerando el derecho a percibir una pensión que constitucionalmente considera que le corresponde. No legalmente, sino constitucionalmente. Y es la propia Constitución la que le está dando el derecho a los descendientes, en este caso, a percibir esa pensión. No la ley. La ley en este caso le está restringiendo, ¿verdad? Una situación que la propia Constitución le concede. Entonces, en este punto, también la Sala Constitucional, el Tribunal de Cuentas le da la razón al
al, a la- al recurrente, ¿verdad? Perdón, uno de los miembros, y el otro miembro, dos miembros le dan la razón, pero hay uno que efectivamente dice, la ley, la ley dice que debe ser el 100% y debemos regirnos o restringirnos a lo que dice la ley. Pero el criterio en este caso del Tribunal de Cuentas es la de hacer lugar a la acción contencioso administrativo en este tipo de casos. Otra cuestión que también se presenta en muchos de los casos ante el Tribunal de Cuentas es lo que corresponde a la cuestión tributaria, es decir, a la devolución en este caso de impuestos, ¿verdad? A la devolución y en este caso específico es la devolución de los créditos fiscales. ¿Sí? Acá se reclama la devolución de créditos fiscales y hay que tener en cuenta que esto sí tuvo este tipo de casos. Hay un sumario administrativo previo llevado a cabo ante la administración tributaria y que es la propia administración tributaria la que le obstruye, vamos a decir, la devolución de un crédito que según el contribuyente le corresponde por ley. En este caso, el frigorífico, ¿verdad? Solicitó la devolución de 6.000 millones de crédito fiscal aproximadamente. A ver, más abajo. Sí. Solicitó a la Administración Tributaria la devolución de crédito fiscal por un monto total de 6.356 millones aproximadamente, ¿verdad? La Administración Tributaria le cuestionó parte de esa devolución correspondiente a la suma de 168 millones. Es decir, no le devolvió la totalidad, no le devolvió los 6.356, sino que lo objetó y le dijo 168 millones y colita, no te voy a poder devolver. De los cuales el frigorífico o la recurrente considera que de esos 168 millones, 148 millones sí corresponde que se le devuelva. Es decir, aparte de los, vamos a decir, de lo que, de los 6.000, de los 6.100 que ya se le devolvió, por dar un número, 148 millones también le corresponde. La diferencia es lo que acepta el contribuyente y dice, bueno, acepto y eso no corresponde que me devuelva. Pero acá lo que está reclamando el contribuyente en este caso es que se le devuelva, ¿verdad? La parte objetada, es decir, una parte de la parte objetada que son los 148.700.000 guaraníes. ¿Cuál fue el fundamento de la administración tributaria para no devolver la totalidad del crédito fiscal que reclamaba el contribuyente? Dice que la administración tributaria cuestionó la devolución del crédito fiscal debido a inconsistencias de terceros. Es decir, sostiene que por ineficiencia de terceros, porque los proveedores en este caso no presentaron su declaración jurada, no pagaron sus impuestos, ¿verdad? Retenidos en su momento por la parte contribuyente, en este caso, no se le va a poder devolver en su totalidad al contribuyente reclamante. Es decir, debido a inconsistencias de terceros, no se le va a poder devolver o no se le devuelve el crédito fiscal a este contribuyente. En este caso, entonces, la parte actora sostiene haber cumplido con las formalidades exigidas por la ley para la devolución del crédito fiscal.
En este caso, el contribuyente dice, yo como contribuyente cumplí todas las exigencias establecidas en la ley. Pagué todos mis impuestos. ¿Por qué? Si el tercero no está cumpliendo con sus obligaciones, yo voy a tener que pagar por esos incumplimientos. Y eso es lo que está reclamando. Entonces, eso es el quid, vamos a decir, de la cuestión que se reclama ante el Tribunal de Cuentas. Y el Tribunal de Cuentas le da la razón al contribuyente y le dice, la Administración Tributaria describe como proveedores omisos e inconsistentes a ciertos contribuyentes, ¿verdad? Que de alguna manera incumplen con sus obligaciones tributarias, ya sea registrando en las declaraciones juradas ingresos inferiores a las ventas realizadas a el contribuyente, en este caso al frigorífico, ¿verdad? Del crédito fiscal, o que no hayan presentado sus respectivas declaraciones juradas, es decir, inconsistentes u omisos. Por lo tanto, le castiga al frigorífico, en este caso al contribuyente, por, por el incumplimiento de otros. Y el Tribunal de Cuentas le dice, considera improcedente este rechazo, ¿verdad?, de devolución, alegando que al solicitar la devolución del crédito fiscal, los requisitos y los documentos reunían todas las exigencias establecidas en la ley tributaria, en este caso, y en las resoluciones vigentes. Este contribuyente que solicitó la devolución de su crédito fiscal cumplió con todos los requisitos establecidos en la ley. Tenía todas las documentaciones exigidas, ¿verdad?, por la ley y por las reglamentaciones. No había un documento que sea inválido en este caso. Sin embargo, la Administración Tributaria le tira, vamos a decir, el incumplimiento de tercero para no poder devolver los créditos fiscales que le corresponden. Por lo tanto, la Administración Tributaria, el Tribunal de Cuentas le da la razón al contribuyente y le obliga a la Administración Tributaria, ¿verdad?, revocar el acto administrativo y le ordena la devolución en concepto de crédito fiscal, ¿verdad?, por el monto de 148 millones. Y que es la Administración Tributaria la que debe, vamos a decir, activar el mecanismo de fiscalización de los terceros para que puedan cumplir con sus obligaciones. Entonces, en este caso, son cuestiones que se presentan en gran medida ante el Tribunal de Cuentas, lo referente a cuestiones tributarias y más específicamente a la devolución de créditos fiscales. Y este último, la última resolución es en contra nuevamente de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, que habla de la devolución de haberes por cobro indebido. Devolución de haberes por cobro indebido. Se cuestiona una resolución del año 2019 de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, en donde, a ver, ¿qué es lo que dice la resolución? Se peticionó la devolución de haberes jubilatorios para una persona que se jubiló, solicita que se le devuelva su haber jubilatorio, el haber que se le fue descontando, ¿verdad?, en todos estos años que prestó servicio al Estado, y se le deniega por improcedente la petición de devolución de aporte jubilatorio. ¿Mm? Este es un caso en donde un funcionario se había jubilado, y había solicitado la devolución de sus aportes, lo cual se le concedió. Luego volvió a prestar servicios
vamos a decir, al Estado, volvió a entrar como funcionario público y se le volvió a descontar los haberes jubilatorios normalmente. ¿Sí? Luego solicita, luego se jubila nuevamente y solicita que se le devuelvan esos haberes jubilatorios. Y en ese lapso de tiempo en donde él volvió a ingresar, vamos a decir, a la función pública, él había presentado una acción de inconstitucionalidad contra la normativa que prohibía cobrar la jubilación conjuntamente con la remuneración por el cargo que nuevamente tiene o tenía en la función pública. Presentó esa acción de inconstitucionalidad, la Corte le da la razón y por lo tanto es inaplicable ese artículo que a él le prohibía percibir ambas remuneraciones, vamos a decir, tanto por un lado la jubilación, por otro lado su salario. Sin embargo, la administración pública, en este caso la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, le dice, te vamos a devolver en esta segunda jubilación, o no jubilación, es devolución de sus aportes porque no se jubiló. Te vamos a devolver, pero te vamos a descontar lo que cobraste indebidamente en ese lapso de tiempo en donde vos ingresaste nuevamente a la función pública y la Corte te dio la razón, que creo que fueron un lapso de 4 años. Ese es el motivo entonces por el cual promueve la acción contenciosa administrativo diciendo que no corresponde que se le retenga ese monto, ¿verdad? Porque él no cobró nada en forma indebida, puesto que el criterio de la Sala Constitucional y de todas las acciones de inconstitucionalidad promovidas en este caso, dice que no hay doble remuneración. No hay doble remuneración en el sentido de que si un jubilado cobra su jubilación y luego es contratado nuevamente en la función pública y cobra su salario, su remuneración, no está cobrando doble remuneración en ese sentido. ¿Por qué? Porque la jubilación, ¿verdad? Es el patrimonio del propio jubilado que fue aportando, ¿verdad? Mes a mes hasta jubilarse y su remuneración actual es por el servicio que presta efectivamente el día de hoy. A ese efecto, el Tribunal de Cuentas también le da la razón a esta persona, a este funcionario, le hace lugar a su demanda contenciosa administrativa y por lo tanto le obliga a la administración, a la dirección general, que se le devuelva o se le reponga lo que se le descontó, ¿verdad? Al momento de abonarle, ¿verdad? Lo reclamado en ese momento. Bueno, todas estas resoluciones voy a poner a disposición de ustedes en la plataforma y también, si no es hoy, mañana tempranito, voy a voy a estar pasando a los del IPEL en todo lo que estuvimos hablando, PowerPoint, normativas, etcétera, que estuvimos conversando en estas 2 jornadas. El día miércoles, tengo entendido, tenemos nuestro examen y van a ser en base a todo esto que estuvimos conversando, más específicamente a la parte formal, ¿verdad?, de la acción contenciosa administrativa. Todo lo que se refiere a la formalidad, no así al fondo, ¿verdad?, a cuestiones ya, resoluciones de fondo, sino más bien a toda la parte formal. ¿Tenemos alguna pregunta? Ninguna, doctora. Bueno, entonces quedamos para el miércoles, o sea, ya quedan ustedes el miércoles para poder rendir este módulo y nos encontramos el próximo lunes ya con el módulo de control constitucional de la actividad administrativa. Excelente, Que tengan profesora. muchas gracias, Elida, y bueno, Muchas gracias, doctora. me Gracias. despido y que tengan un buen resto de jornada, lo que queda, ¿verdad?, de este día. Igual para usted, doctora. Igualmente, por
Hasta luego. Gracias, igualmente. Muchas gracias, profesora. Gracias, profe.